Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bien, nos quedamos la clase anterior con el funcionamiento del transistor, ¿verdad? Revisen su... Fue el transistor BJT, profe. Con transistor BJT, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. Estábamos empezando a ver algunas consideraciones con él. ¿Hasta dónde llegamos? Si me pueden recordar, alguien que me enseñe ahí su apunte, por favor. Su nota. A ver si le enseño, quedamos aquí. Ok. Ok, entonces apenas fue la relación de ahorita tantito. Ok, ya vi. Vamos a ver tantito el libro. Nomás dejen que terminen de llegar los demás para no estar cambiando la pantalla a cada rato. Unos segunditos nada más. Ok, ¿ven el libro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. De acuerdo. Ok, estábamos entonces con esta parte, lo que es la configuración en base común. Bien, habíamos hablado de la composición de un transistor, de las etapas más bien de las placas que tiene, ¿no? De los componentes que tiene el transistor BJT. Habíamos hablado de que tiene una parte, un cristal del silicio de tipo P. En medio tenemos una parte de silicio tipo N y del otro lado tenemos la otra estructura sílica también de tipo P. Las características de los materiales, dependiendo de cada uno de los elementos, pues es un tanto diferente. En el caso de esta estructura, sí ven el cursor, ¿verdad? En el caso de esta estructura, que es la parte del emisor, es un cristal tipo P, y normalmente es un dopado en exceso. Es decir, tiene demasiados portadores de carga. Recordando, ¿alguien me puede decir cuáles son esos portadores de carga en un cristal tipo P? Profe, ¿no se ve el cursor? A ver, ahí. Ah, sí, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que cuando lo encimo en la figurita, cambia a como una I latina mayúscula, como para escribir, ¿no? Ahí lo voy a estar señalando. Pues Bien. en un cristal tipo P en los huecos, ¿no? Exactamente. En un cristal tipo P, los portadores de la carga
los que generan la corriente eléctrica, pues son los huecos o la ausencia de carga. Habíamos hecho una distinción entre los portadores de carga de un cristal N y los portadores de carga de un cristal P. En este caso, al tratarse de un transistor PNP, pues principalmente la corriente, el grueso de esta corriente que viene del emisor hasta el colector, pues es debida principalmente a los portadores de carga de tipo positivo, que son los huecos, ¿verdad? Bien, entonces el cristal P perteneciente al emisor es un cristal sumamente dopado. Es decir, tiene muchos portadores de carga positivos, huecos. En cambio, la base es muy pobre en dopado. Además, pues tiene un grosor en su estructura, pues sumamente delgado. Es delgado y con muy poquitas cargas, muy poquitos electrones libres. Y viene la otra parte, que es voy a hacerlo un poquito más grande, y la otra parte, pues que es el cristal tipo P. No es tan dopado como el emisor y tampoco es tan pobremente dopado como la base, pero sí está bastante dopado. Insisto, no está tan dopado como el emisor, pero sí tiene un nivel alto de portadores de carga. Aquí aparentemente pues el emisor y el colector son del mismo tamaño, pero no, tampoco. Normalmente el emisor es un poquito más grande que el colector. Y vemos las trayectorias de las corrientes, tal y como las habíamos puesto en el circuito de la clase anterior, en este caso para un transistor PNP. Vean, la corriente del emisor es la que está entrando y se deriva una pequeña parte que es la corriente de base y por otro lado la corriente del colector también está saliendo de él. En términos prácticos, la corriente del colector es muy similar a la corriente del emisor, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña derivación que es la corriente de base, pero los rangos de esta corriente de base son de alrededor de los de los microamperes. En cambio, la corriente del colector y la corriente del emisor sí están en el orden de los miliamperes. Hablando de transistores comunes que se ocupan en la electrónica de baja potencia. ¿Sí? Son corrientes típicas. Entonces, la corriente de la base es una pequeña cantidad que se está derivando de ahí, de tal manera que entonces la corriente del colector y la corriente del emisor son muy, muy similares. De ahí habíamos hecho la relación de alfa, si lo recuerdan. Alfa es la ganancia de corriente y relacionamos la corriente de salida y la corriente de entrada. En este caso es muy aproximado a la unidad, ¿verdad? A ver si ahorita aparece, si no déjenme regresarme un poquito a la relación de alfa. No, aquí es más adelantito. Estoy sobre el Boylestad. El libro ya se los puse ahí en Classroom. No sé si ya lo hayan bajado y ha empezado a leer. Les pregunto. Bueno, no. Yo ya lo bajé y ya estuve leyendo algunas cosas de los temas que ya vimos. Sí, sí, ok, está bien. Ya desde diodos semiconductores. Desde diodos semiconductores ya tienen que irlo empezando a ver, unidad 1, unidad 2, y en este caso ya es la unidad 3 de aquí del libro, ¿no? El capítulo 3. Entonces, aquí está bastante bien explicado el funcionamiento del el transistor, ¿sí? Bueno,
Regresando otra vez. La relación alfa, entonces, es únicamente para la configuración de base común. Recordemos, se dice que es base común porque la terminal de base es común tanto para el circuito de entrada y el circuito de salida. El circuito de entrada aquí está conformado por el emisor y la base. Es un diodo. Esta fuente de polarización, aquí se llama BEE, es la que le da la polarización directa al diodo, ¿sí? De tal manera que la unión emisor-base se va a polarizar en avance y por lo tanto se puede dar esta corriente de base. Por otro lado, la fuente de polarización BCC es la fuente que va a polarizar a la unión colector-base. Esta fuente de polarización polariza al diodo inversamente, si lo recuerdan, ¿verdad? Ok, Sí. entonces, esta polarización que tenemos aquí, inversa, para la unión colector-base, el diodo colector-base, es polarización inversa y esta es directa, pero entre ellas vean que hay una suma de tensión, ¿sí? De corriente. Bueno, ya habíamos visto entonces cómo se genera el proceso de inyección de cargas en, déjenme hacerlo un poquito más grande, el proceso de inyección de cargas sobre la base. Cuando los portadores de carga mayoritarios en el cristal N, que son los electrones, estos se agotan, pues esta zona queda repleta principalmente de cargas P provenientes del emisor. Recuerden que el emisor es un poquito más grande y además tiene demasiadas cargas. El emisor está súper saturado de cargas positivas, de huecos. Entonces, esos huecos van a llegar y se van a alojar en la región del cristal N. Entonces, se acabaron los electrones, que ellos ya se recombinaron en la parte del hueco libre que pudieron encontrar en el cristal P y siguieron su camino. Pero en la parte de la base quedaron los huecos que lograron pasar del otro lado. Y son muchos, son muchísimos. Entonces, toda esta parte del cristal es virtualmente, mientras exista esta conexión de circuito de polarización de avance, este cristal va a cambiar, pues, de polaridad, mientras esté en esa condición. Entonces, en lugar de ser un cristal N, va a cambiar su propiedad a cristal P. No es que cambie físicamente, no, sino que las cargas que están provenientes del emisor se alojan en la base y da la apariencia de que es ahora un cristal P. Esos huecos que están alojados aquí, junto con los que tiene el colector y junto con la polarización que tenemos aquí abajo de estas dos fuentes, van a generar la corriente principal, esta que tenemos en azul, desde el emisor hasta el colector. De tal manera que la base únicamente sirvió de puente, ¿sí? Se inyectaron esas cargas ahí provenientes del emisor y se generó el puente para conducir desde el emisor hasta el colector la corriente principal. Todos los materiales semiconductores, cuando son dopados, se trata de que se dopen con las características del cristal deseado. Es decir, si queremos que sean P, va a ser P en su gran mayoría. Si queremos que sea N, va a ser N en su gran mayoría. Pero los procesos no son 100% al pie de la letra, como se dice. Por ahí se fugan unas que otras cargas contrarias al material semiconductor y que se les van a llamar portadores de carga minoritarios. O sea, no es un proceso al 100%, ¿sí?
Entonces, aparecen unas que otras cargas contrarias. En el cristal P aparecen electrones y en el cristal N, pues aparecen unos que otros huecos. Entonces, pues frente a una polarización inversa, pues estos tendrán que responder como si estuvieran en polarización directa. Pero como son muy poquitos, pues generan pequeñas corrientes de fuga. Es lo mismo que en el diodo rectificador normalito. ¿Se acuerdan cuando hablamos del diodo? El diodo polarizado directamente, el flujo principal de la corriente dentro del diodo es por portadores de carga mayoritarios, que son precisamente estos que tenemos aquí en la flecha azul gruesa. Pero en sentido contrario, habrá otros elementos cuando el diodo se polariza inversamente que circularán en sentido opuesto, ¿sí? Aún el diodo estando en polarización inversa, estos también circularán porque son de polaridades contrarias. Entonces, esas pequeñas corrientes en polarización inversa se le conoce como corrientes de fuga, ¿sí? En un diodo. Es muy similar a una llave que, aunque esté aparentemente cerrada, tiene un pequeño goteo. No es el caudal principal, pero es un goteo. Entonces, todos los semiconductores lo tienen prácticamente. Con las nuevas técnicas modernas, pues eso se ha ido reduciendo, pero se presentan en los semiconductores. De tal manera que los huecos que entraron al cristal P es como si fueran precisamente esos portadores de carga minoritarios, pero en realidad no son minoritarios, son mayoritarios inyectados a propósito por el emisor. De tal manera que el cristal N, aunque ya agotó todas sus cargas, pues existe en P. Y es como si fueran esas cargas de portador minoritario que se perdieron. ¿Sí? O más bien que se perdieron ahí en el proceso e ingresaron al cristal N. Pero en este caso son inyectadas a propósito. Bien, de tal manera que la corriente principal que es la del colector, pues será la corriente del colector más esos portadores de carga de tipo minoritarios. Bien, el símbolo también fue precisamente por lo que acabo de ver en el dibujo de su compañero, fue lo último que vimos. Este es el símbolo de un transistor PNP. Tiene su corriente del emisor, la flechita indica el emisor e indica el flujo de la corriente convencional, la que todos utilizamos para el análisis convencional, tanto en circuitos eléctricos como en la electrónica. Entonces, esta flechita indica el flujo de la corriente eléctrica. Si consideramos al transistor como un nodo, la corriente del emisor se divide en dos. Una que es la corriente de base, muy chiquitita, y la corriente del colector, ¿sí? De la terminal colectora. En el caso del transistor complementario sucede lo contrario. Las características son las mismas en términos de su construcción, nada más que se hace con cristal NPN. El emisor ahora es N. El emisor nuevamente es un cristal mayoritariamente con cargas portadoras que son electrones. El cristal P, la base, muy pocos huecos y de una estructura física muy delgada. Y el colector, igual, portadores de carga mayoritarios tipo N, pero estructura más pequeña y no tan dopado como el emisor. ¿Sí? Entonces, el colector no debe de ser tan dopado porque simplemente es el camino final de la corriente con las que tiene, son suficientes para recibir a todas las del emisor. El emisor sí debe de tener más cargas porque son las que se inyectan y complementan a la base. De tal manera que cuando ese proceso se da, todo el cristal se vuelve un cristal P virtual homogéneo. ¿Sí? Y la corriente principal en este transistor, bueno, pues son precisamente por cargas eléctricas negativas. El símbolo, transistor NPN, el emisor indica la dirección de la corriente. En este caso, el emisor
está saliendo. La corriente del emisor está saliendo. La corriente del colector está entrando, al igual que la corriente de la base. Nuevamente, esta corriente de base es muy chiquitita comparada con las otras dos, la de colector y la de emisor. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En la forma de la configuración de un transistor base común. ¿No? No, profesor. Profe, No, profe. Bien. profesor. Del lado derecho tenemos un gráfico. Este gráfico, es lo más chiquito para que se vea. Este gráfico, vean, tenemos por un lado la corriente del emisor. Estamos viendo a este circuito, ¿sí? Estamos viendo a este circuito. Tenemos por un lado la corriente del emisor. Por el otro lado, el voltaje base emisor. Esta característica que tenemos aquí es para el diodo emisor base, cuando está polarizado directamente. Y es el comportamiento normal de un diodo. Necesita tener mínimo una tensión de 0.7 para poder conducir. Hasta ahí es exactamente lo mismo que un diodo. Nada más que vean aquí que tiene una pequeña curvita. Esa curvita es debido a la resistencia dinámica que se da mucho antes de que el diodo empiece a conducir y cuando empieza a conducir, la resistencia de la región de agotamiento empieza a cambiar. Empieza a disminuir esta resistencia de tal manera que empieza a fluir más corriente, pero no es una línea recta, o sea, no es tan abrupto, va cambiando poquito a poquito, ¿sí? De tal manera que, pues, su efecto es aquí como de codo, se llama de región de codo, región de rodilla, es en la parte del umbral donde el diodo empieza a conducir. Una vez que ha superado los 0.7, a partir de ese momento ya se genera una línea recta, ya no hay una curva. Pero nada más que aquí vean que tenemos 3 líneas rectas con diferentes pendientes. Cada una de estas pendientes va a ser diferente por efecto del voltaje de polarización colector base. Ese voltaje de polarización es el voltaje de polarización inversa que se presenta entre el colector y la base. A diferentes tensiones, si el voltaje colector base apenas tiene 1 volt, pues esa es una pendiente, ¿sí? Si el voltaje colector base en estas dos terminales fuera de 10, pues tenemos aquí menos pendiente. Y si fuera una tensión más elevada, 20 volts, 30 volts, 40 volts, pues esta prácticamente sería de forma vertical, ¿verdad? De tal manera que a mayor tensión, como la resistencia ya no va a cambiar mucho, lo único que va a suceder es que la corriente se va a ver incrementada. Entonces, pues ese efecto no es un efecto, digamos, tan marcado que en la práctica nos interese mucho, pero se da este efecto, ¿sí? Aquí hay un tipo de resistencia, otro tipo de resistencia y otro tipo de resistencia. Son 3 diferentes voltajes. Eso cambia un poquito la resistencia del material, sobre todo en la parte del colector. Bien. Entonces, esta parte simplemente es la característica de entrada. La otra, la salida, la vamos a analizar con el siguiente gráfico, con este. Aquí, ¿qué estamos graficando? Igual tenemos aquí la corriente del colector. Ya no es la corriente del emisor, es la corriente del colector, es la corriente de salida del transistor y tenemos el voltaje que hay entre el colector y la base. Esta se llama característica de salida y va a corresponder a esta sección, a la polarización inversa entre el colector y la base, ¿sí? A esta región de aquí. Es el circuito de salida. Entonces, vean ustedes que tenemos aquí diferentes curvas. Bueno, a partir de aquí son líneas rectas, ¿no?
Esta región que tenemos aquí se llama región activa. Y cada una de estas rectas representa la corriente de entrada del transistor. Podemos tener obviamente valores intermedios, ¿no? O sea, y sería otra curva que aparece aquí. Cualquier valor de corriente aparecerá aquí como una línea recta. Bueno, ¿qué está representando esto? Bueno, pues que esta corriente del emisor, si aquí estamos aplicando 1 miliampere, en la corriente del colector también va a ser muy similar a 1 miliampere. Si aplicamos nosotros en el emisor 4 miliamperes, ¿qué vamos a tener en el colector? 4 miliamperes. Si aplicamos 7 miliamperes en el emisor, vamos a tener 7 miliamperes en el colector. Es decir, la misma corriente de emisor va a ser la misma corriente de colector. Obviamente no estamos considerando aquí la pérdida de la corriente de base, pero habíamos dicho que la corriente de base es muy chiquitita, ¿no? Entonces, corriente de emisor y corriente de colector son muy, muy similares. Estas están representando entonces las corrientes de entrada. Y el transistor tendrá que responder, si está bien polarizado, con la misma corriente, pero en la salida. Ahora bien, la característica de esto es que esa corriente no va a cambiar, va a ser constante, aunque cambie el voltaje de polarización colector-base. Es decir, este voltaje que tenemos aquí, en el circuito de salida. Estamos analizando esta corriente y esta fuente de voltaje. Bueno, no esta fuente, sino el voltaje que se genera entre colector y la base. ¿Sí? Entonces, si ese voltaje está, por ejemplo, en 5 volts, pues vamos a tener una corriente de 1 miliampere, si es que le inyectamos una corriente de 1 miliampere y aparece en el colector. Pero si cambiamos, por ejemplo, a 15 volts y le metemos 1 miliampere, va a seguir apareciendo ese miliampere. Le metemos 5 a 20 volts, va a aparecer 5 miliamperes en el colector. Entonces, la corriente del colector no va a cambiar, aunque la tensión entre colector y la base cambien. Esta es una gran ventaja para los circuitos amplificadores, porque estamos seguros que la corriente que estamos metiendo va a ser exactamente la misma que va a haber en el circuito de salida. Si metemos X cantidad de corriente por el emisor, esa misma saldrá por el colector a diferentes tensiones entre colector y base. Bien, ¿aquí dudas? Esta es la característica de salida de un transistor en configuración de base común. Más adelantito vamos a ver una configuración diferente, que es configuración de emisor común, y esta familia de curvas, pues ya no es igual a estas. ¿Sí? Va a ser totalmente diferente. Bien, ¿aquí alguna duda? Creo que no, profe. Perdón, A ver, entonces vamos a seguir aquí adelantito. Este gráfico no importa mucho, es la característica normal de la que ya habíamos hablado. Este es un diodo ideal, ¿sí? El comportamiento de un diodo ideal. La región de codo que tenemos aquí es la misma que la de un diodo rectificador normalito con cierta pendiente, y en el cual pues se refleja más bien aquí el efecto de la resistencia dinámica antes de que el diodo empiece a conducir por completo. Aquí es un semirreal donde abruptamente en 0.7 volts el diodo conduce, pero vean que tiene cierta pendiente. Esto es debido a la resistencia una vez que el diodo ha llegado a la región lineal. Entonces, esta pendiente pues sí tiene una cierta resistencia. Y esto es otro diodo semirreal, pero sin efecto de resistencia. Es decir, llega, supera el voltaje de barrera de 0.7 e inmediatamente conduce. ¿Sí? En el análisis común, pues nosotros siempre consideramos este efecto. Simplemente basta tener 0.7 volts para que
la corriente en el emisor y de la base sea de este tipo, ¿sí? Prácticamente no consideramos un efecto resistivo, ¿sí? Prácticamente no. Bien. Aquí está la relación que habíamos hablado, ¿no? La corriente del colector, que es la de salida, y la corriente del colector en la entrada. Eso es lo que le conocemos como la ganancia de corriente en configuración base común. Y esa relación se llama alfa, ¿sí? Normalmente alfa no supera la unidad. Bien. Esta relación que tenemos aquí, pues vemos que la corriente del colector es alfa veces IE más esta relación que se llama ICB0. ICB0 es la corriente de fuga. Son esos pequeños portadores de carga contrarios que también contribuyen con la corriente eléctrica principal. Pero esta también está del orden de los microamperes. Pero está ahí presente. Entonces, pues se tiene de alguna manera que valorar. ¿Vale? Ok. Fuera otra relación, ya no lo doy. Este es el circuito amplificador que estudiamos la clase anterior. No sé si lo recuerdan. Asumíamos un transistor PNP, inyectábamos una señal de voltaje de entrada, teníamos una resistencia de impedancia baja en el circuito de entrada. ¿Sí lo recuerdan? Lo deben de tener ahí en su apunte. La resistencia de entrada es baja porque un diodo polarizado directamente siempre tendrá una resistencia muy chiquitita, ¿sí? Es un diodo polarizado directamente. Por lo tanto, la impedancia de entrada, pues es del orden de apenas unas decenas de ohms. En cambio, la unión colector-base está polarizada inversamente. Déjenme hacer un poquito más grandecito para que lo alcancen a ver. La unión colector-base está polarizada inversamente. No está dibujada aquí la fuente de alimentación, pero se asume que está polarizado inversamente y eso genera una impedancia desde el puerto de salida hacia adentro del transistor muy elevada. De tal manera que cuando conectamos una carga y la relación corriente de entrada, que es el emisor, y corriente de salida, que es el colector, es la misma, pues esa misma corriente va a caer en esta resistencia que es la carga. No se modifica para nada la corriente de salida una vez que ha llegado por la terminal de entrada, que es la del emisor. Es una gran ventaja que tienen estos dispositivos. Entonces, hay que recordar que la corriente del emisor, esta corriente de entrada, y que desemboca en el colector como corriente de salida, atraviesa dos medios de impedancia, uno de impedancia baja y el otro que es de impedancia alta. El transistor opera como un dispositivo de transresistencia. Es la misma corriente, pero con dos medios diferentes de impedancia. Ese efecto, ya quedamos, se llama transresistencia y de ahí proviene el nombre del transistor. Transresistencia, transresistor, y la cotación de estos dos es transistor. ¿Sí? Entonces, el transistor es un dispositivo de transresistencia. Bien. Este efecto de amplificación ya habíamos visto en la clase anterior cómo se da. Bien, ahora vamos a pasar, voy a disminuir aquí, a la configuración de emisor común. Es un cambio en la conexión del transistor. Cuando antes la base era la que estaba conectada en este punto y servía de terminal común tanto para el circuito de entrada como para el circuito de salida, ya sea de un transistor NPN o de un PNP. Era lo mismo. En este caso, esta configuración que se llama de emisor común tiene precisamente a la terminal de emisor común para el circuito de entrada
y para el circuito de salida. El circuito de entrada sigue siendo la misma base y el emisor. Es un diodo polarizado directamente. Si consideramos este transistor, vean, la base es positiva y el emisor es negativo. Tiene la fuente polarizante de ese diodo, tal y como debe de ser, para generar polarización de directa, base, emisor. ¿Sí? Ánodo, cátodo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces, no cambió para nada la polarización con respecto al circuito o a la configuración de base común. No cambió, sigue estando la misma polarización y por lo tanto es polarización directa. Donde cambia un poquito es la segunda fuente, que en este caso va a polarizar al colector y al emisor. El efecto es muy similar. ¿Sí? El efecto es muy similar. Se inyectan cargas por la base, se toman esas cargas o se cambian, se intercambian desde el emisor y rellenan a la base. ¿Sí? Se inyectan entonces cargas N donde está el cristal P, de tal manera que virtualmente, mientras prevalezca esta conexión, el colector y el emisor ven a la base como un cristal también N. Y se puede dar esta corriente principal desde el colector hasta el emisor. ¿Sí? Aquí vean que estamos considerando al transistor como un punto nodal. Entra una corriente de colector, entra una corriente de base y sale una corriente del emisor. Pero eso es con el transistor NPN. En el transistor PNP sucede lo contrario. La corriente entra por emisor, sale por base y sale por colector. El hecho de que entre por el emisor o salga por el emisor no cambia para nada el flujo de la corriente principal, que es lo que nos interesa. ¿Sí? La magnitud de esta corriente es lo que nos interesa. El sentido probablemente sí importe para ciertas aplicaciones. Si usamos un transistor PNP o NPN, pues para esa aplicación en particular definiremos qué tipo de transistor, cómo queremos que sea la circulación de la corriente principal. ¿Sí? En este caso, la fuente que está polarizando a la unión emisor-colector, vean que en el emisor es positiva. ¿Sí? Para el cristal P. En el transistor NPN se requiere una polarización negativa en el emisor, pero la magnitud de la corriente es muy similar. ¿Sí? Sucede nada más el cambio de las corrientes, pero el efecto sigue siendo el mismo. ¿Vale? Símbolos exactamente igual. Emisor es común. La corriente de base es la entrada, la corriente del colector es la salida. Nuevamente aquí, para un transistor PNP, la corriente de entrada es la base, la corriente de salida es la del colector. Y la terminal del emisor es común para ambos circuitos. Bien. Aquí tenemos las diferencias. Primero, la característica de entrada. Corriente de base, antes era corriente de emisor, ¿sí? Se intercambiaron. Ahora es corriente de base porque es la corriente de entrada al transistor. Corriente de base contra voltaje base emisor. Sigue siendo la misma polarización directa para ese diodo base emisor. ¿Sí? Sigue conduciendo a partir de punto 7. Hay 3 pendientes dependiendo de los voltajes. Nada más que aquí es diferente. Una pendiente, un circuito, una característica de entrada que tenga una pendiente más, esté más acostadita, se va a presentar, a diferencia que la configuración de base común, donde esta se presentaba solamente a 1 volt, ahora se va a presentar a 20 volts. Por decir algo, ¿no? Es un ejemplo. A 20 volts. Se va disminuyendo esa pendiente
hasta tener 10 volts o 1 volt. En 1 volt lo tenemos casi de forma vertical. Voy a regresarme tantito al gráfico anterior de la característica del base común. Ya llegamos. Y vean, la primera pendiente es a 1 volt, la segunda pendiente a 10 volts y la tercera pendiente 20 volts. Se intercambiaron los extremos. ¿Sí? Cuando es más vertical es a una tensión de 20 volts. Y vámonos ahora a la característica de entrada de la configuración de emisor común. La más vertical es a una tensión más pequeña. Sucede lo contrario, ¿no? Nuevamente, en la práctica, estas características normalmente no interesan mucho, a menos de que sea un diseño específico, donde sí requiramos, donde necesitemos una corriente específica para la corriente de base a una tensión también de colector base. ¿Sí? Donde se hacen más marcado las diferencias es en la familia de curvas de la característica de salida. Ya no son totalmente horizontales estas rectas. ¿Sí? Ya tienen una pendiente dependiendo del voltaje entre el colector y el emisor. ¿Qué vamos a graficar ahora? Bueno, pues por tratarse de característica de salida, vamos a tener corriente de colector igual que en la configuración de base común. Tenemos corriente de colector contra el voltaje colector-emisor. Nuevamente estamos con el circuito de salida, con el que está conformado entre colector y emisor. Independientemente de que se trate de un transistor NPN o PNP, es lo mismo. Entonces, estas familias de curvas, ¿quiénes son? Pues las corrientes de entrada. En este caso, son las corrientes de la base. En este caso, una corriente de base igual a 0 miliamperes, ¿sí? Estaremos inyectando nada en la entrada y esperaríamos que no hubiera nada en el colector, ¿sí? Pero siempre existen por ahí pequeñas corrientes de fuga que van a aparecer precisamente en el colector. Aún así, estamos en esta región que se llama región de corte. Sí, recuerdan que la sesión anterior hablamos precisamente de estas 3 regiones en la configuración de base común. Creo que sí. Sí, creo que sí me acuerdo. Sí. Cree. Debe de estar ahí en sus apuntes. Sí. En la configuración de base común teníamos 3 regiones. Una donde estaban precisamente estas familias de curvas. Lo voy a regresar tantito a esa característica en esa configuración. Aquí está. ¿Sí? Esta región que tenemos aquí se llama región activa. Lo que tenemos aquí en esta región sombreada, cuando hay, por ejemplo, una corriente de entrada 0, todo lo que tengamos ahí, independientemente de la tensión entre colector base, se va a llamar región de corte. Y de este lado tenemos a la región de saturación, es decir, tenemos prácticamente un voltaje de colector base en 0, pero con una corriente en el colector. Quiere decir que ahí el interruptor, o el transistor, perdón, está conectado a pleno. No tiene caída de tensión entre sus terminales colector base, que son las terminales de salida del transistor. Sin embargo, existe una corriente. Entonces es como si fuera un interruptor conectado plenamente, ¿sí? Prácticamente no tiene resistencia entre el colector y el emisor. No tiene resistencia que genere una caída de tensión. Esta región, si estamos en esta región, pues estaríamos considerando de que el transistor está totalmente encendido.
Si estamos en esta región, pues estamos considerando que el transistor está totalmente apagado. Y si estamos en esta región, que es la región activa, pues no está apagado, pero sí está encendido, pero no en su totalidad. O sea, está trabajando, pero no está apagado, ¿sí? Pero tampoco está a plena conducción. Está, digámoslo así, término intermedio. Esto lo vamos a ver mejor cuando en un circuito aquí en el pizarrón localicemos el punto de operación. Por ejemplo, ahí en el cursor, donde yo lo puse, ahorita fue al azar. La puntita del cursor me está indicando, por ejemplo, un punto de operación. Tenemos como corriente de colector 4 miliamperes. Tenemos en las terminales de colector y base aproximadamente, pues, 7 volts y medio, ¿no? Más o menos está ahí entre el 5 y el 10. Viendo la proyección de abajo, ¿eh? O sea, hasta abajo, donde está el voltaje colector base. Tenemos ahí más o menos una proyección de 7.5 volts, ¿sí? Con una corriente de 4 miliamperes. Estas son las coordenadas de ese punto, que lo vamos a llamar punto de operación. Y lo vamos a definir con la letra Q. Punto de operación Q. Y bueno, esa corriente de colector de 4 miliamperes se generó con una corriente de entrada de 4 miliamperes, una corriente de emisor de 4 miliamperes, ¿verdad? Entonces, ese punto de operación está en región activa. Por lo tanto, estamos hablando de un amplificador. Si este transistor lo utilizamos como un conmutador, bueno, pues entonces el transistor, el punto de operación, puede estar ubicado aquí. Vamos a ver, si lo ubico aquí, por ejemplo, en esta parte. Tenemos un voltaje colector base de 0, pero tenemos una corriente de 6 miliamperes. El transistor está ahí saturado. Quiere decir que está conduciendo. Entonces el transistor está activo. ¿Sí? Está plenamente conectado. Y puedo yo tener conectado a diferentes corrientes. La característica es de que la tensión colector base debe de estar en 0 o menor de 0. ¿Sí? Entonces el transistor está saturado o plenamente encendido. Aunque me encuentre yo por aquí, el punto de operación se encuentra aquí. Lo mismo va a suceder si el punto de operación lo ubico aquí, en esta parte. Vamos a ponernos aquí en el 15. No tengo corriente de colector. Mi corriente de colector vale 0. Mi corriente del emisor, pues también es 0. Sin embargo, tengo una tensión entre colector y base de 15 volts. Quiere decir que el circuito ahí está abierto. Y probablemente estoy monitoreando el voltaje de la fuente polarizante. Entonces ahí el circuito está abierto. Entonces, esto mismo se va a presentar en la configuración de emisor común. Aquí no son horizontales estas líneas que corresponden a la corriente de base, porque estas sí van a cambiar dependiendo del voltaje colector emisor. Estos cambios van a depender mucho del punto de operación, de donde lo tengamos. Suponiendo, si yo ubico el punto de operación aquí, pues tendremos ahí aproximadamente una tensión de colector emisor de 12.5 volts. Bueno, estamos entre 10 y 15. Estoy especulando de que ahí tenemos 12.5 volts entre colector y emisor. Y la corriente, si trazamos una línea recta, que sería la proyección sobre IC, tendríamos aproximadamente 2.5 miliamperes. Aproximadamente, ¿no? O sea, si me vengo aquí y me desplazo, estaríamos por aquí en 2.5 miliamperes. ¿Sí? Entonces, el punto de operación lo tenemos aquí. Y vean que si el punto de operación lo pongo de este lado, pues aquí tendré una corriente diferente, que no son 20 miliamperes, probablemente sean 25 miliamperes, ¿verdad? El voltaje colector emisor
tiene una proyección hacia abajo de aproximadamente 5.5 volts, pero puedo tener prácticamente la misma corriente del emisor. Es decir, las condiciones cambian dependiendo del voltaje colector emisor y de dónde esté ubicado el punto de operación. En base a estos elementos, si conociéramos bien toda esta familia de curvas de un transistor en particular, pues podemos hacer un circuito que lo polarice, ubicamos el punto de operación y esperamos ahí para que amplifique una señal a partir de ese punto. Bien, entonces esta familia de curvas corresponden a las corrientes de entrada. Y tenemos aquí la corriente de salida, que es la corriente del colector, y el voltaje que cae en las terminales de colector y emisor. ¿Hasta aquí alguna duda? Estas ecuaciones ahorita las vamos a ver. ¿Alguna duda aquí? Bueno. No, creo que vamos No, a... profe. Ok, por el momento no. Ok, vamos entonces ahorita a pasar a la parte de análisis de circuito. Y yo creo que va a ser también este mismo circuito, pero vamos a empezarlo desde abajo. Déjenme borrar aquí mi pizarrón. Ahorita no lo están viendo, no he cambiado. Ahorita voy a cambiar a la pizarrita. Ok. Ya estoy deteniendo ahí la presentación. Y ya ven ustedes el pizarrón en blanco, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver bien con la luminosidad correcta? A ver, voy a dibujar. Sí, profe. Estamos a 18 de marzo del 21. La fecha siempre es muy importante. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar un primer circuito. ¿Sí? Vamos a polarizarlo. Polarización fija. Es un circuito de polarización fija para una configuración de emisor común. ¿Sí? Una polarización fija de emisor común. Y bien, ¿en qué consiste esta polarización fija? Aquí vamos a tener un voltaje de alimentación VCC. Vamos a tener aquí una primera resistencia, que va a ser la que va a estar conectada a la base. Aquí vamos a tener una resistencia, que va a ser resistencia de colector, y va a estar conectada precisamente a la terminal de colector del transistor. Vamos a utilizar aquí un transistor NPN y el emisor lo vamos a conectar a un punto de tierra. Y esta terminal de base es la que va conectada directamente a esta resistencia. ¿Sí? Vamos a darle valores a esta resistencia. Vamos a ponerle aquí un valor de 240 kiloohms. ¿Sí se alcanza a ver bien el verde? Sí. sí. Ok. A la resistencia de colector, déjenme ver un valor nominal para que estemos ahí en algo estándar y esté más o menos bien ubicado el punto de operación.
Vamos a probar con este. 2.2 kilo ohms. ¿Ok? El transistor tiene una beta. ¿Sí? Me faltó hablar de esta relación beta, pero ahorita lo hacemos aquí sobre la marcha. Esta es una beta de 50. En los circuitos de configuración de emisor común, vean que tenemos en el circuito de salida la corriente del colector y como elemento de entrada tenemos a la corriente de la base. ¿Sí? Esto es normal en los circuitos de configuración de emisor común. La entrada es por la base y la salida es por el colector. De tal manera que este transistor tiene que amplificar la corriente proveniente de la base y convertirla en una corriente de colector. De tal manera que si nosotros hacemos la relación corriente de colector, que es la de salida, entre la corriente de entrada, que es la de la base, obtenemos esa relación que se llama beta. La beta es un dato técnico que viene en hojas de datos. Así como la alfa, relacionábamos la corriente del colector entre la corriente del emisor en configuración base común. Aquí también lo tenemos para una configuración de emisor común. ¿Sí? En esta configuración de emisor común, IC entre IB se llama beta. Esta es la ganancia de corriente. Esta también se llama ganancia de corriente, pero es alfa en configuración base común. ¿Sale? Entonces, son dos relaciones diferentes. Aquí no supera la unidad. Aquí sí la corriente es mayor a la unidad. ¿Ok? Puede ser en un momento dado IC e IB iguales. En un momento dado pueden ser iguales, pero esto es solamente bajo condiciones muy severas. Más adelante vamos a ver esa característica. Pero lo normal es que la beta sea siempre mayor a la unidad. Valores típicos de cualquier transistor puede estar entre 30 y 500 veces. ¿Sí? Bien, entonces, como dato técnico, vamos a suponer que este transistor en particular tiene una beta de 50 veces. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí todos los datos. ¿Qué nos faltaría? Pues no únicamente darle una tensión de alimentación y vamos a decir que tenga 12 volts. ¿Sale? Permítanme tantito, déjame buscar mis lentes. Ok, pues entonces ya con ese circuito ya estamos en condiciones de poder ubicar el punto de operación. ¿Dónde vamos a ubicar el punto de operación? Vamos a poner aquí el gráfico al que nos estamos refiriendo. De este lado, este voltaje colector emisor, dimensionado en volts. De este lado tenemos a la corriente del colector y la vamos a dimensionar en miliamperes. ¿Ok? 0 para la corriente del colector, 0 para el voltaje colector emisor. Bien, entonces, vamos a establecer, primero hay que identificar cuál es el circuito de entrada. Habíamos dicho que el circuito de entrada pues tiene que ser por medio de la base. ¿Sale? Entonces, ¿qué elementos tenemos ahí en el circuito de entrada? Fuente de alimentación, resistencia de base y la unión base-emisor. Este es el diodo base-emisor. Aquí se generará una caída de tensión. Entonces, tenemos dos caídas de tensión. Una tensión que es la que está en la resistencia de base, más o menos, y una tensión que está aquí en el diodo base-emisor, que equivale a 0.7 volts.
Eso ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que necesitamos es encontrar esta corriente de base con estos elementos que tenemos. Para eso vamos a establecer primero una ecuación de malla. 2 elementos nada más hay en el circuito de entrada. Vamos a ponerlo acá. VCC, la fuente de alimentación, debe de ser igual al voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor. Si aquí VCC vale 12 y sabemos que el voltaje base emisor vale 0.7, pues habrá en esta resistencia, ¿cuánto? 11.3 volts, ¿verdad? Son los únicos 2 elementos que hay en ese circuito de entrada. Nada más. Resistencia de base y el diodo base emisor. Bien. Vamos a desarrollar un poquito más a esta. El voltaje en la resistencia de base es debido a la corriente de base que circula a través de la resistencia de base. Y tenemos aquí el voltaje del emisor. Ya, en esta ecuación ya aparece la corriente de base, que es lo que necesitamos. Despejemos a la corriente de la base, que en este caso es VCC menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de la base. Sustituyamos estos valores, 12 volts menos 0.7 volts sobre el valor de esa resistencia, que son 240 kilo ohms. Tenemos, por lo tanto, una corriente de base. Si me ayudan haciendo esa operación, por favor. Me dio 4.708 por 10 a la menos 5. 4.708 ¿Sí? por 10 a la menos 5. Sí. Entonces son 47.8 microamperes, ¿no? Ah, ok, sí. Recórrale ahí el punto decimal, uno más. Sí, ya se ve en la menos 6, sí. ¿Sí? Acuérdense que normalmente usamos los múltiplos, ¿no? Milis, micros, pico, nano. ¿Sí? Entonces, en este caso, 47.8 microamperes como corriente de la base. Es la corriente que está circulando aquí por esta resistencia y que está entrando precisamente a la base del transistor. ¿Vale? A la base del transistor. Vamos a señalar esta aquí con rojo. Voy a resaltarla, después la vamos a utilizar. Bien, entonces, ahora lo que necesitamos es, si el transistor tiene una beta de 50, es decir, tiene una ganancia de corriente de 50 veces, entonces fácilmente podemos encontrar cuál es esa corriente. Entonces, si utilizamos esta relación, donde beta es igual a IC sobre IB, pues la corriente del colector será beta veces IB. Sustituimos estos datos que son 50 de beta y la corriente de la base 47.8 microamperes. Nos da una corriente de colector de ¿cuánto? Uh, 2.35 miliamperes. 2.35 miliamperes. Profe, ¿Sí? nada más arriba, en la corriente B es 0.8. Ok. ¿En esta? Ajá, y también arriba son 0.8. Vamos a cerrarlo. 47 microamperes. ¿Ok? Ya de por sí es muy chiquita. Entonces, ¿sí? 47 microamperes es lo que tenemos. Entonces tenemos aquí 2.35 miliamperes. Vamos a subrayarlo.
porque ese es un dato importante, ¿no? 2.35 miliamperes. Hasta aquí, ¿dudas? Porque ahorita voy a tener que borrar esta parte. Espero que lo hayan ahí anotado. Sí, a mí me salió 2.39. Es la misma, bueno. Bien. Bueno, ok. Vamos a dejarlo ahí con ese dato. 2.35 o 2.39. No es mucha la diferencia. Pero más o menos ahí coincide, ¿no? Hasta aquí dudas con lo que estamos haciendo. Primero encontramos a la corriente de base de un circuito de entrada. Ahora estamos utilizando la relación ganancia de corriente, beta, en configuración emisor común, para encontrar la corriente de colector. Y obtuvimos 2.35 miliamperes. ¿Están de acuerdo? Bien. Hasta ahí, nuestro análisis con el circuito de entrada ya está hecho. O sea, ya analizamos el circuito de entrada para determinar precisamente esa corriente que está entrando al transistor y como consecuencia genera esta corriente de colector. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el circuito de salida porque ahora lo que queremos encontrar es el voltaje colector-emisor. El voltaje que hay en esta terminal y en esta. ¿Sí? Ese es el voltaje que nos interesa. ¿Por qué? Ahorita tenemos una corriente de colector de 2.35. Se encuentra ubicada en algún punto de esta recta. Pero ahora tenemos que encontrar el voltaje colector emisor porque es la otra componente de la característica de salida. ¿Sí? Estará en algún punto de estos, todavía no sabemos dónde. Ahorita lo vamos a ubicar. ¿Sí? Para eso vamos a establecer ahora una ecuación de malla de salida o del circuito de salida. ¿Quién conforma el circuito de salida? En este caso, fuente de alimentación, la caída de tensión que haya en esta resistencia y la caída que hay en las terminales de colector emisor, o sea, el voltaje colector emisor. Vamos a establecer entonces esa ecuación. Voy a poner aquí con una naranjita más suave. Entonces, ecuación de malla... Uy, no se ve. Permítanme un momentito, déjenme traer otros plumones un poquito más nuevecitos, que ya se están agotando. Ok, ahora sí. Vamos a establecer entonces la ecuación de malla de salida. Si empezamos desde la fuente de alimentación, es VCC, que debe de ser igual al voltaje en la resistencia de colector más el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Estas dos caídas de tensión es el voltaje de alimentación. VCC, entonces será IC por RC más el voltaje colector emisor. ¿Sí? En esta ecuación, que es la de salida, lo que nos interesa es el voltaje colector emisor. Lo despejamos. Voltaje colector emisor. En este caso es una resta simple. Es VCC menos IC por RC. ¿Hasta ahí dudas? Profe, ¿Sí? ¿te podrías subir tantito su pizarrón? Es que no alcanzo a verlo de hasta abajo. A ver, permíteme tantito, déjame
Déjame poner mi pizarrón ahorita. Ah, ok, ya vi. ¿Cuál es el problema? ¿Ya se ve mejor? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, el voltaje colector emisor será entonces el voltaje de alimentación menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Vamos a sustituir estos datos. ¿Sí? Tenemos entonces que el voltaje colector emisor será igual a 12 volts menos, ya tenemos el valor de IC, que es este de acá, 2.35 miliamperes por la resistencia de colector, que vale 2.2 kilo ohms. ¿Sí me ayudan haciendo esta operación? Es 6.83. 6.83 volts. ¿Sí? 6.83 volts. Muy bien. Pues vean, ya ahorita tenemos este, que es el voltaje colector emisor, que puede estar ubicado en cualquier lugar de estos. Ahorita todavía no lo podemos ubicar. Ahorita les digo por qué. Y tenemos también a la corriente de colector, que vale 2.35 miliamperes, que puede estar ubicado en cualquier lugar de estos. Como todavía no tenemos dimensionados los límites ni nada, no lo podemos ubicar así nada más, porque sí, ¿verdad? Hay que definir otras cosas antes. Bien, sabemos que el voltaje colector emisor se encuentra en 6.83. Si mi voltaje de alimentación es 12, pues digamos que está como a la mitad de esa tensión de la fuente de alimentación, ¿verdad? Me da más o menos una idea de pensar que el punto de operación puede estar ubicado más o menos a la mitad. ¿Pero a la mitad de qué? ¿Verdad? Bien, ahora bien, vamos a ver una cosa. Necesitamos determinar cuál es el máximo de la corriente que hay aquí sobre esta recta, sobre IC. Para eso voy a tener que borrar esta parte de aquí, porque voy a usar el pizarroncito. La corriente de base ya no hay problema, ¿no? Fueron todas estas ecuaciones que usamos para determinarla. Esta ecuación, que es la ecuación de la malla de salida, la voy a poner otra vez acá. BCC es igual a IC por RC más el voltaje colector emisor. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser la corriente máxima que voy a obtener en ese circuito? Aquí voy a tener la ubicación de IC, pero máxima. ¿Sí? Es la corriente máxima que va a poder estar circulando en este circuito con todo y esa resistencia. Ya no puede haber más. Si yo cambio obviamente la resistencia y la hago más chiquita, pues sí voy a tener una corriente mayor, pero ahorita, así como está con esta resistencia, tengo un límite de corriente para el colector. Entonces, ¿cómo obtengo esa corriente máxima? ¿Cómo sé cuál va a ser esa corriente máxima? Ah, bueno. Si el punto de operación se desplaza en este punto y por alguna razón yo llego a alcanzar este punto, eso quiere decir que el voltaje colector emisor vale 0. ¿Sí están de acuerdo? Vale 0 miliamperes. Cuando el punto de operación se encuentre aquí, cuando haya alcanzado IC máxima. Me vengo a la ecuación de la malla de salida e IC, digo que 0. ¿Sí? Bajo esa condición, cuando esta ecuación me diga que que el voltaje colector emisor, estoy equivocado,
Esta es, ya regué aquí el tepache. Esta es IC por RC. Cuando el voltaje colector emisor valga 0, aquí lo voy a hacer 0, ¿qué es lo que voy a tener? Nada más estos elementos. ¿Sí? Estos tres: voltaje de alimentación, corriente de colector y resistencia de colector. Bueno, pues IC es la que voy a despejar, pero en este momento IC es IC máxima. ¿Sí? Porque el voltaje colector emisor es 0, únicamente tengo el voltaje de alimentación sobre la resistencia de colector. Entonces, ahí ya tengo ubicado 12 volts entre 2.2 kilos. ¿Y me pueden hacer esa operación, por favor? 12 volts entre 2.2. 5.45. 5.45 miliamperes. ¿Verdad? 5.45 miliamperes. Esta es la corriente máxima. Ya la puedo poner acá. ¿Sí? Ya la puedo yo señalar acá como 5.45 y esta es IC máxima. Ya tengo un extremo, o sea, el punto de operación no se puede mover más allá de esto. ¿Sí? Más allá de esto ya no es posible. Del otro lado, ¿qué es lo que voy a tener? Si el punto de operación se llega a desplazar en algún punto sobre esta horizontal, vamos a suponer que esté aquí. ¿Sí? Hay un voltaje colector emisor que vale algo. Cuando la corriente del colector valga 0. ¿Sí? Si yo me regreso otra vez a esa misma ecuación, la voy a poner aquí otra vez, VCC igual a IC RC más el voltaje colector emisor. Si ahora sí, que es lo que estaba yo haciendo hace un ratito, la corriente del colector la hago 0, porque obviamente el punto de operación se movió de este lado, con lo cual la corriente del colector ahora vale 0. ¿Qué es lo que me queda? Que el voltaje colector emisor vale lo mismo que la fuente de alimentación. Y en este caso, el voltaje de la fuente de alimentación es 12 volts. Por lo tanto, este punto de aquí vale 12. ¿Sí? 12 volts. Ya están ubicados ahí los límites. Corriente máxima y el voltaje máximo que va a depender de la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, la fuente de alimentación me va a decir cuál va a ser el límite al cual el voltaje colector emisor puedo alcanzar. Si este vale 6, el de la fuente de alimentación, el voltaje colector emisor máximo que voy a tener es 6. Si este vale 24 volts, el voltaje colector emisor máximo va a valer 24 volts. ¿Vale? Bien, ya tengo estos dos puntos. Esos dos puntos los voy a unir a través de una recta. Esto se llama recta de carga. Recta de carga. Y es donde se ubica el punto de operación o la posible trayectoria, no es la posible, sino es más bien la trayectoria sobre la cual se mueve el punto de operación. En este caso, nosotros ya tenemos las coordenadas del punto de operación. Tenemos una, ya la borré, la corriente del colector era igual a, ¿cuánto? 3.25. 2.35. 2.35 miliamperes. ¿Sí? 2.35 miliamperes y el voltaje colector emisor, ese sí no lo borré. Y ahí tenemos ya los dos elementos, ¿no? Si yo me paro sobre estas dos dimensiones, sobre estas dos, y
y ubico al punto de operación, primero me voy con el voltaje colector emisor y veo que está más o menos en 6.83. Veo que está aquí más o menos como a la mitad, ¿no? Tal vez un poquito más adelante de la mitad. Eso es 6.83 volts para el voltaje colector emisor. ¿Sí? Y si veo la corriente del colector se encuentra en 2.35. Si aquí tenemos 5.45, este más o menos puede estar un poquito más abajo de la mitad, ¿no? 2.45. Entonces, si proyecto y me voy hacia abajo, debe de coincidir. Y ese es el punto de operación Q. Ahí se encuentra el transistor en condiciones, digámoslo así, de reposo. Condiciones estáticas, sus condiciones de corriente directa. Ahí está el circuito polarizado, únicamente esperando que cambie la característica de la corriente de base para poder desplazar al punto de operación. ¿Sí? Entonces, esta que es la corriente del colector que calculamos en un principio, la vamos a llamar a partir de ahorita, porque ya sabemos que ese punto es el punto Q, la vamos a llamar corriente de colector del punto de operación. Su otra componente de la coordenada es 6.83, que es el voltaje de colector emisor, y ese voltaje colector emisor es del punto Q. Entonces, cuando tenemos voltaje colector emisor Q, corriente de colector Q, quiere decir que estos son las dos componentes del punto de operación. ¿Dónde se encuentra el punto de operación? Es este. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ya la ubicación del punto de operación ya está hecha. ¿En qué región se encuentra? ¿En qué región se encuentra operando el transistor? En el primer cuadrante. Bueno, nada más estamos trabajando ¿A qué se con un refiere solo con cuadrante. Sí. Región activa, región de corte, región de saturación. Activa. Región activa. Ok. ¿Cuál debe de ser la característica del punto de operación para que esté en corte? Tiene que estar en negativo, ¿no? No, según este gráfico, aquí no estamos valorando alguna cosa negativa. Dígame, ¿qué condiciones debe de tener el punto de operación para que esté en corte? Vamos a ponerlo aquí. Q en corte. ¿Cuánto debe de valer? Y C, ¿cuánto debe de valer el voltaje colector emisor? Tiene que ser 0. ¿Quién es 0? Dígame a alguien, cuando el punto de operación se encuentra en corte, ¿cómo debe de ser la corriente del colector y cómo debe de ser el voltaje colector emisor? ¿La corriente debería ser 0? La corriente debe de ser 0. Así es. ¿Y el voltaje colector emisor? Quedarían 12 volts, ¿no? Así es, 12 volts. Ahora, cuando el transistor se encuentra en saturación, el punto Q debe de irse a saturación. ¿Cuáles son las características que debe de tener IC? ¿Cuánto debe de valer? ¿Y cuánto debe de valer el voltaje colector emisor? Para que esté... Sí, dígame. Hice 5.45, ¿no? Así es. O sea, alcanzar la corriente máxima.
5.45 miliamperes. ¿Y el voltaje colector emisor? En cero, ¿no? Quedaría en 0. Así es, en 0. Es decir, aquí está saturación, acá está en corte. Aquí el transistor está apagado, aquí el transistor está encendido. Y todo se derivó de la ecuación de malla de salida, ¿no? Es la misma, ¿no? Es estas dos condiciones que tenemos aquí. ¿Sí? Como sacamos ahorita el punto de operación, la ubicación del punto de operación de acuerdo a los elementos ya prefijados, pues vemos que el punto de operación se encuentra más o menos ahí a la mitad, ¿no? ¿Sí? Se encuentra ahí a la mitad. Bueno, ¿y eso qué representa o qué? O sea, pues es la condición inicial del transistor antes de empezar a operar. Entonces, ahí el transistor tiene sus características, sus voltajes básicos, digámoslo así, basales de funcionamiento, sus condiciones iniciales. Si nosotros trazamos aquí unas líneas perpendiculares a la recta de carga, voy a poner esta parte aquí, voy a borrar todo esto que se encuentra aquí. Y trazo también acá otra línea perpendicular, ya me salgo. Y aquí al punto de operación también una línea perpendicular. Y voy a venir de este lado, voy a borrar esta línea. La corriente del colector, fíjense, si la corriente del colector se va para arriba por movimiento del punto de operación, la corriente del colector se va a incrementar, pero va a disminuir el voltaje colector emisor. Al revés, si el punto de operación de este lugar se mueve hacia abajo, quiere decir que va a aumentar el voltaje colector emisor, pero va a disminuir la corriente del colector, ¿verdad? Es un movimiento entre ambas variables, ¿sí? Bueno, la corriente del colector, esta corriente aquí en el circuito, va a cambiar solamente si la corriente de base cambia, ¿sí? Porque esta corriente de base, a través de la relación beta y C y B, ¿sí? Generó que cambiara la corriente del colector. Entonces, si cambia la corriente de base, se va a mover la corriente del colector y esta se puede incrementar o puede disminuir. Sí, dígame. Ah, ok, pues ya vámonos entonces, sí, ya lo vemos esto el día de mañana. Sí, tenemos clase mañana, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, no se preocupen. Ya lo vemos entonces el día de mañana. Nos quedamos aquí en la parte del movimiento del punto de operación. Me recuerdan mañana, ¿vale? Bueno, Sí, que tengan buena profesor. tarde. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye.